A veces, para entender el cuadro completo, lo mejor es mirar de cerca, con lupa. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a analizar un único día, el 4 de febrero de 2026, para ver cómo todos los eventos que ocurrieron, aunque parezcan no tener nada que ver, en realidad nos pintan un retrato bastante fiel de cómo estaba el mundo en ese momento. Y es que ese día arrancó con una noticia de esas que marcan un antes y un después, una pieza fundamental en el puzzle de la seguridad mundial, algo que llevaba ahí medio siglo, 50 años, simplemente dejó de existir. Y esa pieza clave era el Tratado New START. Su final, justo ese día, supuso el pistoletazo de salida a una nueva era nuclear, y, la verdad, bastante más incierta. A ver, para que nos hagamos una idea clara, el New START era, ni más ni menos, el último gran pacto que quedaba para limitar los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia. Les ponía un tope, un número máximo de cabezas nucleares que podían tener listas para el combate. Era como el freno de emergencia que mantenía un equilibrio, muy delicado. Su papel en la estabilidad mundial era, sencillamente, fundamental. Y el cambio fue brutal. De la noche a la mañana, el mundo pasó de tener unas reglas del juego, con límites que se podían verificar e inspecciones mutuas, a un escenario de incertidumbre total. Arsenales sin control, muchísima más desconfianza y un riesgo de cometer un error de cálculo catastrófico que se disparaba. Medio siglo de control de armas, evaporado. La reacción, claro, fue inmediata. Ante ese vacío, ambas potencias se lanzaron a organizar conversaciones de emergencia. La diplomacia se puso a correr a toda prisa para intentar, de alguna manera, gestionar las consecuencias. Y bueno, mientras la amenaza nuclear volvía a estar sobre la mesa, las tensiones en el terreno se manifestaban de formas muy contradictorias. El mismo día nos dejó ejemplos de conflicto puro y duro y, sorprendentemente, también de intentos de negociación. Fijaos, en medio de una guerra que ya se alargaba 4 años, de repente un rayo de luz diplomático. Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de prisioneros bastante grande, una señal de esperanza que además coincidía con las conversaciones de paz que estaban teniendo lugar en Abu Dhabi. Pero es que el mismo día, en un contraste tremendo, la violencia se disparaba en otro punto del mapa. Los ataques aéreos de Israel sobre Gaza, que venían como respuesta a un ataque previo, dejaron un balance de víctimas terrible, con niños entre ellas. Y por si fuera poco, para añadir más tensión al día, una confrontación militar directa. Un dron iraní, según se dijo, se aproximó de forma agresiva a un portaaviones de Estados Unidos, y la respuesta fue derribarlo. Un recordatorio de lo rápido que puede escalar una situación. Pero el poder no se juega solo en el campo de batalla, ni mucho menos. Lejos de los conflictos, ese 4 de febrero también fue un día de movimientos geopolíticos de primer nivel, a través de alianzas económicas y estratégicas. En este gran tablero mundial, las potencias movían ficha. Por un lado, Rusia y China reafirmaban su alianza estratégica, y por otro, veíamos cómo Colombia y Estados Unidos intentaban reconducir sus relaciones, justo en un momento político clave para el país sudamericano. Y el impacto de estas alianzas se notó, y vaya si se notó, fue muy tangible. India y Estados Unidos firmaron un acuerdo para eliminar aranceles, y la reacción de los mercados fue instantánea. La rupia india se revalorizó un 1,2%, casi nada. Ojo que el poder y la influencia ya no se mueven solo en los despachos presidenciales. En el mundo digital, figuras como Elon Musk pueden crear un titular internacional con un simple mensaje. Y eso es justo lo que pasó con sus críticas al presidente del gobierno español. Pero claro, el mundo no se para por la geopolítica. Mientras los líderes y los ejércitos hacen sus movimientos, la vida de la gente, con sus celebraciones y sus tragedias, sigue su propio curso. Y ese día, por suerte, también hubo hueco para celebrar. Empezaba la competición en los Juegos Olímpicos de Invierno. Un buen recordatorio de que la cooperación y el espíritu deportivo también existen a escala global. Y también vimos momentos de cooperación para hacer frente a crisis humanitarias. Se creó un nuevo fondo para luchar contra la hambruna en Sudán, y tanto los Emiratos Árabes Unidos como Estados Unidos hicieron aportaciones millonarias. Mientras tanto, en Estados Unidos, una noticia sacudía el mundo de los medios de comunicación. The Washington Post anunciaba que despedía a 300 periodistas, un golpe durísimo para uno de los periódicos más importantes del mundo. La naturaleza, por su parte, también fue protagonista. Un desastre natural seguía cobrándose vidas. El número de fallecidos por unas nevadas históricas en Japón no paraba de subir. Y para cerrar este mosaico de sucesos, se cerraba un capítulo de la historia reciente de Estados Unidos. El hombre que intentó asesinar a Donald Trump era condenado a cadena perpetua. Hemos recorrido un montón de eventos que a primera vista no tienen nada que ver entre sí. Pero si damos un paso atrás y los juntamos todos, ¿qué imagen del mundo nos queda?
¿Qué nos dice este único día? Pues bien, el 4 de febrero de 2026 fue como una cápsula del tiempo de un mundo en plena transformación. Vimos cómo un viejo sistema de seguridad se venía abajo. Vimos cómo la diplomacia y la guerra convivían en una tensión constante. Fue un día que nos demostró que el poder ya no está solo en los ejércitos, sino también en la economía y en el mundo digital. Y sobre todo, nos recordó que detrás de cada gran titular, la vida, con sus luces y sus sombras, sigue adelante. Esta ha sido la foto de un solo día. Pero qué día, ¿eh? Uno que refleja perfectamente la tensión, la contradicción y también la resiliencia de toda una época. Y claro, la pregunta cae por su propio peso. Si todo esto puede pasar en apenas 24 horas, ¿qué nos deparará el mañana?